una posición homogénea, y no es que el gobierno del presidente Obama no nos quiera apoyar, todo lo contrario, yo siento que existe un gran apoyo de la administración del gobierno, pero este es un tema que se maneja a nivel de Congreso. Esto no significa que nosotros no tengamos que buscar soluciones de más largo plazo que vayan más allá de este acuerdo de preferencias unilaterales. Por supuesto que lo estamos haciendo. ¿Puedo colegir de sus declaraciones de que no importa que se tenga firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos, las condiciones entre Ecuador y Colombia, para poner el ejemplo que usted dio, son similares absolutamente? Resulta que estamos en las mismas condiciones en este momento, porque ellos necesitan la aprobación de la TPD mientras no se apruebe su tratado de libre comercio. Yo no quiero decir que no es necesario que busquemos una solución definitiva y soberana. Por supuesto, y yo siempre he dicho que la soberanía del país se tiene que ver en una mesa de negociación, porque para mí es lo más incómodo que el país tenga preferencias unilaterales, que dependan de la situación política del país que nos otorga esas preferencias unilaterales. Estaba en juego antes en el TLC, muy bien, yo creo que no determinaba una total soberanía del Ecuador, y le pregunto esto en atención a la serie de elementos políticos que circundan el diálogo y el debate de este tema. Mire, coincidencialmente en esa época me tocó hacer una evaluación a mí como consultora del tema de propiedad intelectual. Cuando se estaba en el proceso de negociación, una cosa es lo que se intentaba negociar, otra cosa es lo que finalmente se negoció por Colombia y por Perú. Pero quiero decirle que coincidencialmente a mí me tocó hacer un informe y mi opinión fue muy negativa de los impactos que tendría el país, el TLC, sobre la propuesta original de Estados Unidos en ese momento sobre el tema de propiedad intelectual. Por ejemplo, el segundo uso de las patentes de medicamentos. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, Tylenol, supongamos que la patente de Tylenol no hubiese vencido. Si de pronto se encontraba que la Tylenol podía usarse para un segundo uso, estaríamos nosotros obligados a mantener esa patente en la propuesta original, aclaro, que hizo Estados Unidos. Hubiera tenido unos costos inmensos para la salud humana en el país. Entonces yo creo que el tema de la propiedad intelectual en la propuesta original de las negociaciones habían temas bastante sensibles, costosos y onerosos para el país, que hubieran puesto pues en riesgo una posición nacional. En el tema comercial no he participado, no le he analizado cuál fue la propuesta original, pero yo entiendo que no existían, como existe por ejemplo en la negociación con la Comunidad Europea actual, la posibilidad de dejar fuera de la negociación productos, Habría que hacer un análisis de qué firmó Colombia, qué firmó Perú en los temas de propiedad intelectual, que son los que particularmente a mí en esa negociación propuesta en el año me parece que fue en el año 2000, me preocupaban inmensamente. Ministra, cambiemos de tema. Y me gustaría hablar sobre el cambiar la matriz energética y el provocar un ahorro, si se quiere, en el consumo de gas de uso doméstico. El presidente de la República lanzó una propuesta de manera generalizada, de manera abierta, que ha provocado un debate bastante intenso en los últimos días. ¿Qué decir frente a este tema, en atención de que los calefones ahora han subido de precio, en atención a la propuesta del presidente de la República? Así lo reportan los medios de comunicación impresos, y le digo esto para citar la fuente. ¿Qué decir? ¿Se está buscando esa posibilidad? ¿Existe un estudio que avala esta propuesta del presidente de la República, o se va a empezar un estudio en ese sentido? Bueno, yo le quiero decir que nosotros hicimos un estudio que se hizo público y que bastante discutido a inicios de año. Pero yo quisiera más general, sí, un estudio más general, y yo sí le quiero decir que hay estrategias muy importantes que se están acabando de pulir para justamente hacer nuestra matriz energética muchísimo más eficiente. Por ejemplo, nosotros importamos una gran cantidad de combustibles, importamos diésel. ¿Para qué importamos diésel? Importamos diésel porque no abastece la producción nacional, sobre todo para el tema de mover el parque automotor, las termoeléctricas. No, para mover el parque automotor, sobre todo el parque de transporte, digamos. Exacto, toda la transportación pesada se hace en base a diésel. También tenemos diésel para el tema pesquero, también tenemos diésel para el tema de la generación termoeléctrica. Entonces, la primera cosa que estamos haciendo es minimizar, y creo que para el año 2013 la meta es que no tengamos
que no usemos diésel, digamos, para la generación termoeléctrica, utilicemos el tema de gas natural comprimido. En ese sentido, el Ministerio ya no se llama hidrocarburos, el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y el Ministerio de Coordinación de Sectores Estratégicos está trabajando en esta estrategia. ¿Qué estamos haciendo nosotros de lo productivo? Fíjese usted, estamos también analizando la posibilidad de cambiar nuestro parque de transporte, sobre todo en la costa, a base de gas natural también comprimido, que podríamos traerlo, por ejemplo, de Piura. Se están terminando los estudios para poder determinar la factibilidad de aquello. También lo está haciendo el Ministerio de Recursos Naturales. Nosotros estamos viendo por nuestra parte cómo sería el parque automotriz, qué tecnología sería la más adecuada. Para eso inclusive tenemos previsto un viaje entre el Ministerio de Transporte y Vías Públicas y nosotros a Corea. Y también, mire usted, en Argentina, en Buenos Aires, se utiliza la mayor parte del parque automotor, se lo utiliza a base de gas natural comprimido. Ahora, yo también creo que hay que tener mucho control al tema del contrabando de diésel, porque si usted ve el crecimiento del diésel versus el crecimiento de la economía, sí vemos un crecimiento inusual. Y yo creo que ahí el presidente ha pedido a las entidades encargadas que realicen un control muchísimo más expedito del tema de diésel. Para mí, allí hay una oportunidad importante de hacer muchísimo más eficiente el uso de nuestro diésel. Ahora, hablemos del tema del gas, que es el que usted me pregunta. Yo le digo, es que cambiar de un subsidio a otro sería, en la actualidad, porque todavía no tenemos la posibilidad de mayor generación hidroeléctrica, por ejemplo, para poder cambiar hacia esa energía. Voy justamente a eso, pero sí me gustaría poner en contexto, porque no solamente es esto lo que se está haciendo, hay una serie de otras medidas, porque alguien también dijo, pero ¿cómo se pueden preocupar de una cosa tan elemental como los calefones? Entonces, si quiero poner en contexto, no solamente es que nos estamos preocupando de los calefones, nos estamos preocupando de la sustitución de diésel por gas, nos estamos sustituyendo de la sustitución de diésel por gas, no solamente en el tema eléctrico, sino en el tema también, pues obviamente, del parque automotor. Vamos al tema de gas. ¿Cuál es el tema del gas? Nuestro subsidio del gas, digamos, ¿dónde están las filtraciones? Pues el subsidio de los hogares está permitido. La ley lo permite, quizás se podría, para el consumo, quizás se podría regular un poco más, quizás se podría aclarar hasta dónde es que los hogares ecuatorianos podemos utilizar el subsidio del gas, y ahí también y ahí es donde el presidente centra esa discusión, ¿verdad? Ahí el presidente centra esa discusión. ¿Será que el subsidio del gas está bien que lo utilicemos para la cocción y también para el tema de los calefones? Pongamos un poquito eso en contexto, porque hay que ver cuáles son los sustitutos a ese subsidio al gas. Bien. Cuando usted compara desde el punto de vista del Estado, desde que el Estado que da un subsidio, el Estado da un subsidio más o menos de 10, 11 dólares por tanque de gas, ¿correcto? Y da un subsidio X, que ahorita no lo tengo en la cabeza, por cada kilovatio de energía. Entonces, el Estado, cuando usted compara el Estado, obviamente se da menos subsidios, menos egresos. Entonces yo estaba diciendo que desde el punto de vista del Estado, de los subsidios, por cada tanque de gas usted subsidia, redondeemos, 10 dólares, ¿no? Y por kilovatio de generación eléctrica usted subsidia cierto centavos, cierto número de centavos que no tengo ahorita en la cabeza, pero obviamente ese subsidio, mientras usted mayores ingresos tiene, es menor, y ese subsidio, mientras ustedes menores ingresos tiene, es mayor, ¿correcto? Entonces, desde el punto de vista del Estado, si reemplazamos los calefones por las duchas eléctricas, obviamente sí tenemos un ahorro. Sin embargo, cuando usted mira la sociedad en su conjunto, sí tenemos de alguna manera una pérdida de bienestar, porque quizás en algunos casos, todavía hasta que cambiemos la matriz eléctrica, sería conveniente que usted, aunque usted pagase el subsidio, digamos, como ecuatoriano, es decir, pagar usted el tanque de gas a 14 dólares, quizás para usted, en el término de satisfacción, es mejor tener el calefón, porque hay un problema digamos, de satisfacción, en el sentido que las duchas eléctricas no presentan las mismas opciones que el calefón. En ese sentido, si lo entendemos de esa manera, por eso es que estamos analizando el tema con un poquito más de detalle. El presidente tiene toda la razón cuando, desde el punto de vista de subsidios desde el Estado, obviamente se generaría para nosotros un ahorro muy importante. Siendo el universo tan pequeño, si se quiere, se está hablando de entre 300.000 o 320.000 calefones a nivel nacional. Los calefones que se compran al año son 50.000 calefones, que más o menos representan el 1% del subsidio. Ahora, si usted, de gas, pero si usted ya suma todo el stock, más el anual, pues ya estamos hablando de 14-15% del subsidio. Sin embargo, eso está en análisis. Como le digo, el presidente tiene la razón en el sentido que, desde el punto de vista del Estado, nos ahorramos recursos.
si dejamos de subsidiar el gas y pasamos a mantener subsidiamos más la energía eléctrica, toda vez que eso en el tiempo, ese subsidio va a ir bajando a medida que se incorpore mayor generación hidroeléctrica y disminuyamos generación termoeléctrica. Sin embargo, hay que ver el tema como un todo, y yo creo que estamos viendo varias alternativas. Una podría ser que se reduzca el subsidio del gas a partir de calefones de cierto tamaño. A partir de calefones de cierto tamaño, esa podría ser una alternativa. Una piscina, eso debe estar prohibido. Es otra cosa. Eso debe estar prohibido, y para calefones... Pero ahora mismo está prohibido aquello, pero sí, lo que hace falta son controles. Así es. Entonces, lo que estamos analizando desde nuestro ministerio, nuestra propuesta ha sido que se busquen mecanismos más eficientes de control, que se estimule que ciertos hogares de altos ingresos puedan tener gas por tubería, y de esa manera que se le cobre el gas y a la tarifa la tarifa comercial, y que los calefones a partir de cierto tamaño, digamos, su uso sea desincentivado, ¿no? Esa sería un poco la propuesta de nuestro ministerio, pero está en discusión. Tenemos que acordar esto sobre todo con el MICSE, que es el ministerio que ha estado liderando este tema, el Ministerio de Sectores Estratégicos, y con el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables. Ministra, esto lleva a pensar, y nuevamente nos dirige a lo que siempre se ha discutido en este y en otros gobiernos, la focalización del subsidio al gas de uso doméstico, porque aquello se ha hablado a través de diversos mecanismos, el bono de desarrollo humano, a través de las tarifas eléctricas, las planillas. ¿Por qué no canalizar a través de esa vía? Y le digo esto porque le daría un ahorro importante al Estado ecuatoriano, porque la fuga, el contrabando, el abuso de la utilización del gas es lo que provoca esta distorsión y el gasto desmesurado por parte del Estado ecuatoriano. Es correcto. Buscar una solución no es sencilla, pero estamos trabajando en ello. Sobre todo, esta es una tarea que se ha pasado ya al Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. Nuestra tarea terminó en el estudio inicial y en algunas recomendaciones que ya se hicieron al señor presidente, en el sentido de... Siempre se ha hablado de que por qué no subimos el bono de desarrollo humano y quitamos el subsidio, ¿verdad? Eso tiene su problemática, porque el bono de desarrollo humano, si bien es cierto, ha sido mejor focalizado. Recuerde usted que ya hicimos una nueva encuesta. Imagínese usted aquellos que están apenas encimita de la línea de pobreza. Es decir, no soy pobre por la medición, pero estoy muy cerquita de la línea de pobreza. Todas esas personas se verían afectadas. Luego usted, y no hay que minimizar, yo les recomiendo a veces darse una vueltita por ciertas áreas. No es que le estoy aconsejando yo. Pero entiendo, es una opción. Entonces, yo lo que quisiera decirle es que también hay mucho comercio, digamos, almuerzos, que se extienden muchas veces incluso desde las casas, de los garajes, todo esto de la economía un poco más informal, que utiliza también el gas doméstico para estos propósitos. Entonces, hay que buscar una solución integral. Estamos trabajando en aquello, y como siempre digo, nuestra solución o la propuesta no pasa por quitar el subsidio, no. Eso está descartado. Tampoco la focalización, ¿o sí? No, la optimización sí. La focalización sí. Nosotros le llamamos optimización. Pero bueno, es a la final una focalización. Dar a quien lo necesita y quitarle al que no lo necesita. También quiero decir es que existe también un uso indiscriminado del gas para temas industriales. Y quizás, si bien hay una fuga de gas por la frontera que ha sido cuantificada por la Agencia de Regulación de Hidrocarburos en alrededor de 8 o 9 millones de dólares al año, ahí no está el problema. El problema pasa por los usos no autorizados del gas nacionalmente. Y ahí también vemos y hemos dado incentivos para que las industrias también comiencen a utilizar gas natural, como por ejemplo la industria cerámica y la industria cuencana, que se va a alimentar del gas de Machala Power, y que va a poder también tener pues una matriz energética muchísimo más eficiente. Entonces también hay que controlar muchísimo más y para eso ya hay una solución que no la puedo revelar en este momento, una solución que ya está siendo analizada por el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables para evitar esos usos no autorizados en el sector productivo del gas. Ministra, muchas gracias. Gracias por darnos este tiempo. Ya ve que en radio tenemos la posibilidad de ampliar los temas. A mí me gusta muchísimo la radio. Y evidentemente aquí siempre hemos tenido la posibilidad de abordar varios temas, y con el tiempo y con la especificación y el detalle que... Muchísimas gracias por la oportunidad de informar a la ciudadanía. Espero que nos visite más seguido. Sí, bueno, yo sí trato, pero a veces es complicada la agenda. No le permite. Muchas gracias, ministra. La ministra coordinadora de la producción, Natalie Celi, en este diálogo amplio a través de la primera emisión de Sonorama.